investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Quienes nacimos o habitamos en grandes ciudades nos hemos tenido que acostumbrar a vivir en un ambiente cada vez más ruidoso. Sirenas de vehículos de emergencia, establecimientos comerciales que se promocionan utilizando bocinas en la calle, tránsito desquiciado en horas pico, maquinaria que se emplea para el bacheo o en la construcción, lugares de diversión que operan de noche y no dejan dormir. Todo lo que se le pueda ocurrir se escucha en esta ciudad. El ruido es un sonido inarticulado, por lo general desagradable, que caracteriza a las grandes urbes en las que se concentra un número importante de actividades. Y a pesar de que en la Ciudad de México existe una norma que regula la emisión de ruido, a fin de favorecer una mejor convivencia, los niveles establecidos siempre se ven rebasados. Se ha hablado mucho de las afectaciones que puede provocar el ruido en la salud del ser humano, al igual que en los animales y las plantas. Pero, ¿cuáles son verdad? ¿Cuáles son mito? ¿Los efectos solo se dan en la salud o también tienen repercusión a nivel social? ¿Qué se está haciendo desde la academia, desde el gobierno, para contrarrestar este grave problema? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Es un gusto que nos acompañen. Yo soy Erika Larios Muñoz. Y yo soy Francisco Calderón Córdoba. Y para hablarnos de este importante tema que a todos nos afecta, el día de hoy nos acompaña en el estudio el doctor Rafael Trobamala Landa, académico e investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para entrar en materia, platíquenos qué es el ruido. Bueno, se han explorado múltiples definiciones de lo que es el ruido, pero actualmente hay un consenso que consiste en una definición muy sencilla. El ruido es un sonido molesto o indeseable, sin más. Desarticulado, como decía en la introducción, Erika. Puede o no ser desarticulado. Okay. Realmente puede haber sonidos perfectamente articulados, armónicos, que para alguien le resulten molestos. Y eso será ruido entonces. Ahora es algo que no podemos ver, como la contaminación del aire, por ejemplo, que podemos decir, mira qué cantidad de humo hay, la ciudad está llena de smog, que le decimos, no humo, smog, es lo mismo, pero el ruido, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos hacerlo tangible, doctor? Lo que medimos en realidad no es ruido, es sonido. Si nosotros nos vamos a la naturaleza física del sonido y lo concebimos como vibraciones mecánicas que se propagan en forma de onda a través de un medio elástico, y nosotros al vivir en un medio elástico como es el aire, lo que percibimos son esas variaciones de presión que producen los movimientos mecánicos de los altavoces, de las máquinas, y llegan hasta nuestros oídos. O sea, estamos en un entorno, digamos la atmósfera, que tiene cierta presión atmosférica, y acontece esta vibración, perturba, digamos, nuestro entorno, y eso es lo que percibe nuestro tímpano y, bueno, digamos, todo el aparato auditivo del que estamos dotados, pues no solo los seres humanos, sino los mamíferos, las aves, etcétera, ¿no? Así es correcto. Nuestra presión atmosférica es del orden de 5,000 millones de veces más grande que las pequeñas perturbaciones que se producen y que nosotros percibimos como sonido. Esas perturbaciones viajan a través del aire en forma de energía, llegan hasta nuestro oído, canal auditivo, tímpano, que es el oído externo, el oído medio, que son los 3 huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo, que por cierto son huesecillos que son, además de ser los más pequeñitos de nuestro organismo, son huesos que nunca crecen. Okay. Y después pasan a lo que es el oído interno,
que es la ventana oval, la cóclea. Ahí se transforman las variaciones de presión del entorno en señales eléctricas que son transmitidas a nuestro cerebro, decodificadas e interpretadas. Muy bien. Doctor, sabemos que últimamente hay muchas aplicaciones para teléfonos inteligentes que nos sirven para medir, digamos, el nivel sonoro donde nos encontremos. Sin embargo, ¿qué aparatos se emplean para hacer una medición más profesional, más certera? ¿Cómo se mide el ruido? De nuevo, lo que medimos es sonido, y los instrumentos que utilizamos para medir el sonido son los sonómetros. Los sonómetros, a similitud de nuestro tímpano, utilizan una membrana, que en este caso es un micrófono que convierte las señales de presión en señales eléctricas y las mide. Nuestros sonómetros tienen que ser adecuados al oído, porque nuestro oído es capaz de percibir desde variaciones desde 20 micropascales a 1000 Hz, que es el umbral de audición y que define los 0 decibeles, hasta niveles que llegan ya al dolor o al daño irreversible, que son los 120 decibeles. La diferencia entre 0 decibeles y 120 decibeles es 1.000.000 de veces más grande una presión que otra. Por eso es que la escala, que se llama el Bell en honor a Alexander Graham Bell, es una escala logarítmica, porque el intervalo de presiones que puede percibir nuestro oído es muy alta, y el instrumento que utilizamos para medir el sonido es el sonómetro. Doctor, el ruido, además de molestia, puede representar un daño a nuestra salud. ¿Cómo es esto, doctor? Sí, el ruido representa en nuestras ciudades no solamente una simple molestia, es también un grave riesgo de salud pública y un factor de deterioro para nuestra calidad de vida. Ya que nosotros, los seres humanos, no podemos cerrar nuestros oídos como cerramos nuestros ojos, siempre estamos escuchando, ya sea despiertos, dormidos o hasta inconscientes o sedados. En presencia de ruidos intensos, nuestro organismo lo interpreta como una señal de peligro, y desde el cerebro reptiliano y límbico, que regula las funciones fisiológicas involuntarias de nuestro cuerpo, se generan órdenes para secretar sustancias químicas como la adrenalina, acelerar nuestro pulso cardíaco o sacarnos automáticamente de concentración o niveles de sueño, y poner atención al peligro, es decir, al ruido, y prepararnos para reaccionar ante él. Hay un tipo de adrenalina que se llama cortisol, ¿no? Que es la que mayormente se ha, digamos, descubierto que es la que produce este estrés provocado por el ruido. La generación o la inhibición de la generación del cortisol afectan directamente en nuestros procesos de atención y en nuestros procesos racionales. Okay. Por eso es que es tan difícil poner atención, concentrarnos en presencia del ruido. Es como si nosotros estuviéramos recibiendo una voz del medio ambiente, un ven, ponme atención, deja de hacer lo que estás haciendo, y hay peligro. Pero esos son aspectos que no son controlados. Son, de manera consciente, son correcto, inconscientes. Eso es, instintivos. Doctor, en este sentido, ¿qué debemos hacer en nuestras ciudades para atender el problema del ruido, del sonido? Bueno, yo creo que es fundamental recalcar que lo primero que se necesita hacer es estudiarlo más y mejor, tener mejor calidad de información. Después, un aspecto fundamental
es la conciencia ciudadana. El colectivo tiene que entender el problema en el que está metido y no minimizarlo como una simple molestia, que es un aspecto subjetivo, que es algo que tiene alguien y que bueno que lo arregle esa persona. No, es un aspecto social. Y yo creo que como tercer punto, también entender que a pesar de que se haga lo que se haga, vivir en una sociedad implicará generar ruido. Y también tenemos que ser tolerantes ante esta problemática. Bueno, pero hay límites también a la tolerancia, ¿no? No, por supuesto. Existe incluso, normatividad federal como local en materia de ruido, pero sabemos que es insuficiente, incluso está mal hecha. Muchas veces toman el tema de medir los decibeles como si no fuera algo algorítmico, como si fueran simples puntos ahí para medir el ruido. Hay un diálogo, digamos, entre los investigadores como usted, doctor, y los responsables de hacer estas normas o los legisladores. Me parece que en esta ciudad empieza a tomarse una conciencia mucho más grande de la problemática y se empieza a subsanar el problema que tenemos de deficiencia, por ejemplo, en aspectos de regulación y de normalización. Hay normas que no se atienden porque son obsoletas. Hay otras que no existen. Y eso significa un problema muy grave, porque la norma que es el fiel de la balanza, que está ante el conflicto social entre quién produce ruido y quién es afectado, no existe para poder regular y mediar este problema. Doctor, ¿y cuáles son las fuentes de ruido o de exceso de sonido más importantes en una ciudad? ¿Qué caracteriza a las ciudades? Bueno, por supuesto que por la cantidad de elementos, el ruido vehicular es por mucho la contribución más importante. Y cuando hablo de vehículos, hablo de lo que son automóviles, motocicletas, transporte de pasajeros, pesado, aviones, trenes. Bueno, ya no tenemos trenes en esta ciudad, el de Buenavista todavía. Sí, realmente es el 80% del espacio público lo que está, digamos, ocupado por superficies de rodamiento, por vialidades, e incluso hace poco se presentó un mapa de ruido en el que se establece básicamente, digamos, como columna vertebral de todas las mediciones que se están haciendo de la contaminación auditiva en la zona metropolitana de la Ciudad de México a las vialidades. Entonces, deben ser las más importantes, ¿no? Por supuesto, sí. En Europa existe un plan trazado a 20 años en donde marca como una de las prioridades la existencia de mapas acústicos. El hecho de que la Ciudad de México, que representa el mapa de ruido más grande del planeta, exista, es un avance sustancial, pero debe de ser complementado con aspectos normativos y de aplicación de la norma. Tenemos en lo que es fuentes móviles actualmente una norma que no está en uso, no es aplicable. Hay que refrescarla. ¿Y por qué, revisarla. Doctor? ¿Será por el tema de que se dificulta la medición, por ejemplo? El ámbito de aplicación de la norma es federal. Lo que necesitamos es una norma local que regule los niveles máximos permisibles de los vehículos que circulan en esta ciudad. De fuentes móviles. De fuentes móviles. Eso es un imperativo para nuestra ciudad. Uh-huh. Claro. ¿Y por qué piensa usted que se ha dado a paso lento este avance en materia de contaminación acústica cuando el problema es muy grave, el que padecemos aquí en la Ciudad de México particularmente, ¿no? Sin duda, es un problema multifactorial y tiene que ver, yo considero, con 3 aspectos fundamentales: información y conocimiento,
conciencia ciudadana y desarrollo. Y cuando digo desarrollo me refiero a desarrollo económico, cultural y tecnológico. Uh-huh. El espacio sonoro que tenemos en la Ciudad de México no lo podemos comparar con el de Estocolmo. Por supuesto, por la densidad demográfica y la cantidad de habitantes que tiene la Ciudad de México y que tiene Estocolmo, pero también porque hay mucha más información, muchos más estudios, más conciencia ciudadana, ¿sí? Se han hecho más cosas para vivir mejor y se tiene más calidad de vida. Hay más infraestructura incluso, doctor, ¿no? Uno ve, en la misma concepción de los edificios, pero en las vialidades, ¿no? Uno ve estos muros diseñados especialmente para bloquear o desviar el ruido en zonas habitacionales, hospitalarias, escolares. Barreras acústicas en carreteras y también conceptos arquitectónicos que favorecen constituir barreras naturales de ruido con vegetación, con geometrías, para tener más cuidado. Es simplemente más calidad de vida que tiene. Claro. Muy bien. Entonces, imagino que entrando a la página, acercándose a ESIME o a... ESIME, UPITA, pueden ustedes encontrarnos y con mucho gusto estamos para resolver cualquier duda o inquietud que tenga el público que nos está haciendo favor de escucharnos. Pues, doctor Rafael Trovamala, ha sido realmente un gusto platicar con usted sobre este tema tan actual, tan polémico, apasionante. Así es, que es el ruido. Y pues los micrófonos de Territorio Ambiental están abiertos para seguir hablando sobre este y otros temas. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haber estado aquí. Erika. Doctor, agradecemos mucho su presencia, Paco, y nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.